Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Qué placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. A mí me encanta verte y estar contigo estudiando la lección de escuela sabática y la Biblia. ¿Qué es eso que vamos a estudiar hoy? Vamos a estudiar la misión en favor de los no alcanzados, segunda parte, para el 16 de diciembre del 2023. Y esto lo vamos a hacer mirando los principios que sacamos de uno de los versos de la lección. En Perspectiva Bíblica no estamos repasando la lección entera. Cada persona hace eso durante la semana. Nosotros nos enfocamos en un punto. ¿Es así, Clara Mercedes? Así es, Johnny Ramírez. ¿Puedes dirigirnos en oración? Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu amor, por tu bondad y misericordia. Gracias, Señor. Ayúdanos a honrarte, oh Dios, a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a tener misión en favor de los no alcanzados. Y seguir los principios que tú nos dejaste en la Santa Biblia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Clara, no es fácil seguir los principios que tiene la Biblia, ¿sabes? Es más fácil nosotros inventar nuestra propia manera de hacer las cosas. Porque a los seres humanos nos encanta inventar. ¿A ti te gusta inventar? Ay, sí. Comencemos leyendo las Escrituras. Mateo 15 del 21 al 28. Cuando Jesús salió de allí, se fue a las regiones de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo: Despídela, pues grita tras nosotros. Y respondiendo dijo: Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciéndole: Señor, socórreme. Él le respondió diciendo: ¿No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos? Y ella le dijo: Sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces respondió Jesús y dijo: Oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Clara Mercedes, ¿qué te impactó más al leer esta lectura tan bonito que lo leíste con tanto sentimiento? Me impactó ver el amor de una madre por un hijo enfermo. Una hijita. En este caso, una hijita. Pero tú, como tienes 3 varones. Sí. Entonces, pero también me impactó mucho reconocer aquí que Jesús era racista, Johnny. Pero espérate, Clara, Johnny. no te embales así, no te tires así, cógelo con calma. Entonces, dilo más suavecito. ¿Te molestó o te incomodó o te hizo pensar que Jesús la llamó perra a ella? Uh-huh. Entonces, vemos que nosotros en cada país en que nacemos o vivimos, siempre hay una contrariedad y enemistad contra uno de los países vecinos. Clara, cógelo suave, porque tú estás hablando, por ejemplo, de relaciones entre México y Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana, Haití y República Dominicana. Pero esas relaciones no hay versículos de la Biblia, aunque haya en la bandera de la República Dominicana un versículo, no hay un versículo de la Biblia que hable de los haitianos y de los dominicanos, ni hay un versículo de la Biblia que hable de los puertorriqueños y los dominicanos, y mucho menos de los mexicanos y los norteamericanos. Así, pero sí había textos en la Biblia que condenaba a los cananeos, Clara Mercedes, y que decía que solamente los judíos debían ser salvos. Esto tenemos que examinarlo porque ciertamente este es uno de los principios
que hemos de estudiar. ¿Te parece bien que lo examinemos cuidadosamente? Me parece bien, Johnny Ramírez. Entonces, Clara Mercedes, volviendo a examinar un poco el texto antes de irnos a los detalles de los principios. ¿Cuántas veces la mujer clamó? Varias veces. Sí, porque primero estaba gritando, ¡ah! Y los discípulos... Cállese, dile que se calle, que está gritando mucho. Que Jesús la ignoró, una madre está Jesús la ignoró, desesperada. y entonces ella gritó de nuevo, y entonces los discípulos le dijeron a Jesús, Despídela, despídela. Dile que se vaya, que no está molestando con sus gritos. Y entonces ella gritó de nuevo, y Jesús le dijo que no, y entonces ella volvió a reclamarle. Exactamente. Y Jesús le dijo, no, que esto no te toca a ti. Y ella volvió a reclamarle, y entonces Jesús dijo, ok. A la cuarta fue la vencida. Sí. Qué interesante esto, ¿verdad? Muy interesante. ¿Quieres ya que empecemos a estudiar los principios? Empecemos a estudiar, Johnny. Bueno, vámonos a los principios que aprendemos aquí. Principios de misión, según Jesús y una mujer cananea. 1. Visitar y convivir en el mundo. Se fue a las regiones de Tiro y Sidón y ahí hemos estado ahí, Johnny. Eso queda en el Líbano. Al sur del Líbano, al norte de Israel. Clara Mercedes, si no va Jesús a Tiro y Sidón, nunca se encuentra con la mujer. Hay que visitar, hay que vivir, hay que interactuar, hay que conocer. El hecho de que la mujer ya conocía que Jesús era el Señor y le dijo los títulos correctos y sabía el poder que tenía, indicaba que las noticias estaban saliendo. Pero una cosa es las noticias y otra cosa es llegar nosotros. Lamentablemente, Clara, aquí hay una contradicción y una tensión, porque muchos en la iglesia están preocupados y quieren salir del mundo y no tener que ver nada con el mundo. Para quedarse en un montecito allá santo. Aislado de santidad. Pero aquí la historia nos dice su primer principio. Jesús se fue y caminó y se encontró con la mujer cananea. Dicho sea de paso, en otro de los evangelios la llaman Sirofenicia. Pero esta mujer cananea, Johnny, lo que pasa es que Ciro viene de Siria, que queda también tiene border con Israel y con Líbano. Y Fenicia, le llamaban fenicios a los libaneses. Entonces, hace sentido. Tienes toda la razón. De hecho, las teorías son que los fenicios, que ya no existen, eran los cananeos, que tampoco existen, y eran los libaneses, que sí existen. Así que, pero volviendo al detalle, Jesús fue allí, se mezcló con ellos. Si esto no ocurre, nunca tenemos la historia. Vámonos al segundo principio, Clara Mercedes. Aceptar y aún esperar que los cananeos también conocen ya a Dios. Una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que ella usa los títulos correctos. Señor, Dios, hijo de David. Así que al decir esto ya lo está llamando Mesías, lo está llamando Rey, Señor, hijo de David. Era una teología sofisticada que ella tenía. Y estaba pidiendo ella lo que se pide para salvación. Ten misericordia de mí. Nunca somos salvos por lo que nosotros hacemos. Ella no vino como el jovencito rico que le dijo a Jesús, ¿qué más puedo hacer? Asumiendo que él ya había hecho mucho. Y que dependía de lo que él hiciera para salvarse. Exacto. Esta mujer tenía mejor teología que ese judío. Ella sabía que era un asunto de misericordia. Así que esto no es fácil aceptarlo. La iglesia también tiene que hacer cambios para poder entender esto. Cuando vemos a las personas que pensamos que hemos de predicarle a ellas, ya estas personas puede ser que tengan una teología sofisticada. Y lo que necesitan necesitamos predicarle, Clara. Para que se acerquen más a Dios. Exactamente. Que nadie se confunda. Hace falta la misión y hace falta los misioneros. Pero el propósito no es traerles a Dios. El propósito es reavivar esa relación familiar. Que no sean más perritos y que sean familia.
¿Quieres Así estudiar es. el próximo principio? Claro que sí, estoy encantada. Hay demonios en este mundo que luchan contra la misión de Dios, atormentada por un demonio. Y esto, Clara, también le da trabajo a mucha gente. En la iglesia no quieren reconocer que haya demonios y que los demonios se posesionen. La iglesia tiene la necesidad de un ministerio de exorcismo, así como Jesús le sacó el demonio. Y Jesús señaló que algunos milagros necesitan ayuno y oración. También este de sacar demonios necesitaba ayuno y oración. Debemos estar listos a enfrentar los demonios en el nombre de Jesús, porque no es en el nombre nuestro. Pero este principio debe estar claro. La lucha nuestra no es simplemente ir a traer un mensaje. La lucha no es enseñar doctrinas. La lucha es vencer demonios. Y esos demonios están actuando en este mundo. Pero Dios tiene más poder. ¿Cuál es el cuarto principio? Tanto Jesús como los demás que llevamos la misión de Dios en este mundo somos afectados por los prejuicios humanos. Detengámonos ahí un momento. Clara, esto es una manera más suavecita de decir lo que tú dijiste. Johnny, pero lo que pasa es que, ¿cuál es mi nombre? Tu nombre es Clara Mercedes. Entonces yo soy Clara. Mira, Mercedes, nosotros hemos de entender que tanto Clara en su cultura que ella aprendió en su casa, como Johnny en su cultura que aprendió en su casa, en tu caso en Santiago, en el barrio Bellavista, y yo en Puerto Rico, entre Atorrey y Bayamón. Y esa cultura que nosotros aprendimos no desaparece al uno convertirse al Señor, sino que sigue guiándonos. Y de hecho es la cultura que está en la iglesia. La iglesia está en un lugar en este mundo. Todas las iglesias son mundanas porque estamos en este mundo. Jesús no vino a sacarnos del mundo, sino a apartarnos del mal. Y la cultura en sí misma no es mal. Y aquí Jesús se está manifestando los principios de su cultura. Y vamos a ver en adelante cómo exactamente eran los principios justos de su cultura. Entonces, léenos el texto. Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo: «Despídela, pues grita tras nosotros». Fíjate, Clara Mercedes, que Jesús está respondiendo a su cultura. El primer paso es ignorar, no aceptar que existen. Entonces, cuando los discípulos le piden que él intervenga, ¿qué dice Jesús? Y respondió y dijo: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Johnny, pero esto es una enseñanza maravillosa, porque muchas personas piensan que solamente debemos estar con los santitos en la iglesia. ¿Te gustó el Cantando con los nuestros, orando, y no juntarnos con las personas que están perdidas, porque pensamos que debemos estar con los que llamamos santos. Porque Dios solo habita en las paredes, dentro de las paredes de la iglesia. Pero no es así. No es así, todo lo contrario. Ella tenía conocimiento profundo de Dios. Vamos a seguir leyendo porque este principio cuarto lo vamos a ver de nuevo. Sigamos con el 5. Los misioneros de Dios tienen que aprender de los que son recipientes de la misión a la cual se dedican. Aguanta. Léete eso de nuevo con gusto. Los misioneros de Dios tienen que aprender de los recipientes de la misión a la cual se dedican. Es decir, que el punto de partida nuestro no es: yo tengo a Dios, yo tengo todo el conocimiento, esta gente no tiene nada que enseñarme a mí. Y que mi conocimiento es el correcto, el único correcto, y ellos tienen que creer como yo creo. Y que ellos no tienen nada que enseñarme a mí. Exactamente. Aquí vamos a ver la lección que ella le enseña a Jesús y que le enseña también a los discípulos. Y no solamente a ellos, Johnny, a nosotros, a ti, a mí hoy y a ustedes también. Y seguiré enseñándolo por generaciones. Esta mujer quedó registrada en el registro bíblico. Pero volviendo, yo dije algo que algunos pueden considerar incómodo, que le enseñó a Jesús. Aquí tenemos que tomar una decisión, Clara Mercedes. Y yo quiero que tú tomes la decisión. Pon tus dos manitas que las vean en la pantalla. Ok, levanta la manita izquierda. En la manita izquierda
la idea de que Jesús no tenía cultura humana, sino que él era un producto divino y no tenía nada de la cultura humana. En la manita derecha, Jesús era producto de la cultura que su mamá le enseñó cuando le dio el pecho y le dio la leche. Junto con eso le enseñó una cultura. ¿Cuál de las dos tú aceptas? ¿Tenía Jesús cultura o no? Claro que tenía. Pero hay quienes piensan que Jesús no tenía cultura. Entendamos que manifestar nuestra cultura no es pecado en sí misma. Lo que Jesús hizo al despreciar a la mujer no era pecado. Inclusive él podía citar textos bíblicos que los vamos a ver más adelante. Pero era un problema cultural. Y Jesús tenía que aprender. Porque él era hijo de su cultura. Él era judío. Hay quienes piensan, Clara Mercedes, que esto era simplemente una pantomima, una mentirita. Hay una preocupación muy grande para mí, para los que piensan que esto es una pantomima, Clara Mercedes. Cuando tú lees la Biblia, pon la Biblia así en tu manita. Cuando tú lees la Biblia, ¿tú vas a aceptar lo que dice allí como lo que es? Claro, porque si la Biblia lo dice, yo lo creo y lo practico. Pero aquellos que dicen que no es así, entonces lo que están diciendo es cuando tú lo leas, tú vas a decidir qué es de verdad y qué es de mentirita. Qué es una actuación y qué fue lo que era de verdad que Jesús estaba o que nos está diciendo. Y lo que tú decidas es lo correcto. Todas las personas tienen que pensar como tú piensas, porque tú eres el que Dios pero envió aquí, mensaje. con respecto a la lectura de la Escritura, o aceptamos que todo lo que dice la Biblia es como está allí, o pensamos que nosotros tenemos el poder para decidir qué es lo que la Biblia está diciendo. Yo acepto la Escritura como está. Y allí la historia dice que Jesús la rechazó. Y dice también después que Jesús cambió de opinión. Sigamos leyendo. Léete los textos. Ella vino y se postró delante de él diciéndole: Señor, socórreme. Él le respondió diciendo: No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Y ella le dijo: Sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Así que Jesús le dijo perrita y ella aceptó que era perrita. Y dijo: Pero dame una migaja. ¿Y qué es esto de perrito? Mira aquí, Clara, vamos a ver qué es lo que es perrito. Cunarión. Léenos lo que dice cunarión. La lección de cunarión muestra que Jesús tiene... La elección, Clara, la elección. La elección de cunarón muestra que Jesús tiene en mente perritos que podrían ser tolerados en la casa. Las palabras de Jesús reconocen la distinción que Dios exige entre judíos y gentiles. Acepta el privilegio histórico de Israel y limita la obra terrenal de Jesús. Esto lo presenta el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento y yo estoy 100% de acuerdo porque eso es lo que el texto nos dice. Ahora vamos a ver quiénes de los gentiles eran salvos en el Antiguo Testamento, porque ahí es que podemos clarificar entonces por qué Jesús la llamó perra y qué era lo que esperaba Jesús. Porque algunos dicen, no. Se sabe que Jesús vino a llamar también a los gentiles. Sí, Jesús vino a llamar también a los gentiles, de la misma manera que en el Antiguo Testamento se llamaba a los gentiles. Pero no era de que el gentil iba a seguir siendo gentil. El gentil tenía que convertirse en judío. Lee lo que dice Isaías 56 del 1 al 8. Así ha dicho el Señor: guarden el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está próxima a venir y mi justicia pronta a ser revelada. Bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del Hombre que persevera en ello, que guarda el sábado no profanándolo y que guarda su mano de hacer el mal. En otras palabras, no solamente guardar el sábado, no hacer el mal. El hijo del extranjero que se ha adherido al Señor no hable diciendo: sin duda el Señor me separará de su pueblo. Así que, ¿quiénes son los de los que está hablando aquí? Los que se han adherido al Señor. Es decir, que se han acercado a Dios. Los que ya están guardando el sábado, los que están siguiendo la ley, los que se convirtieron en judíos. Entonces, mira lo que ellos no deben decir. No hable diciendo: sin duda el Señor
me separará de su pueblo. Tampoco diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco. Porque así ha dicho el Señor a los eunucos que guarden mis sábados. Detente. Al hablar de los eunucos, está hablando de los peores. Es como decir los perros. Porque de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, el eunuco no podía entrar al templo porque lo contaminaba. Y mira, para que tú veas la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento. Pero hay que entender cómo era esa misericordia. La misericordia era para aceptarlos, que ellos se convirtieran en judíos. Y así tenían la salvación como judíos, practicando el judaísmo. No era siendo gentiles. Entonces, quiero que léetelo de nuevo. A los eunucos que guarden mis sábados, que escogen lo que yo quiero y que abrazan mi pacto. Yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. A los hijos de los extranjeros que se han adherido al Señor para servirle y que aman el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado, no profanándolo, y que abrazan mi pacto. A estos yo los traeré al monte de mi santidad y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aquí está algo tremendo y extraordinario. Los va a dejar entrar al templo, Clara. Sigue leyendo. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados sobre mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Voy a leer lo último. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero todos los pueblos que se han adherido al Señor para servirle y que aman su nombre y que siguen todas las leyes y no profanan las leyes de Dios. Y esto se aplicaba también en la predicación de Jesús, porque Jesús era un judío que estaba predicando el Mesías de los judíos. ¿De dónde leyó Jesús que él era el Mesías? De Isaías, de donde mismo estamos leyendo. Jesús era Mesías, Jesús era judío y era Mesías de Isaías, según Isaías. Y en el Nuevo Testamento eso era lo que Jesús estaba predicando. Por eso cuando Jesús le dijo a la mujer, tú eres una perra, estaba diciéndole, tú no te has convertido a israelita. Yo no te puedo dar esto a ti. Primero te tienes que convertir a ser israelita. Sigamos leyendo el verso 8. El Señor Dios, que reúne a los rechazados de Israel, dice, aún reuniré otros más con sus ya reunidos. Así que la promesa sigue, iban a reunirlos, pero tenían que convertirse en judíos. Y el Nuevo Testamento cambia esto. Léete el principio número 6. Los cananeos son capaces de tener y de en momentos manifestar más fe que los misioneros. Oh mujer, grande es tu fe. Se ha hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Así que Jesús reconoce que la mujer de fe había aceptado lo que Jesús lo que Dios tenía para ella, que Jesús mismo no estaba viendo. Porque Dios en el Nuevo Testamento está cambiando las cosas y ya no hay que ser judíos. Sí, y en una ocasión él dijo, ni siquiera en Israel he encontrado fe así. Entonces eso es un ejemplo para nosotros, que otras personas que se reúnen en otros lugares pueden tener aún más fe que nosotros. Y pueden enseñarnos a nosotros. Y pueden enseñarnos. Vámonos al principio número 7. La fe no es un producto del conocimiento de doctrinas o de pertenecer a la iglesia verdadera. La fe es el producto de una relación con Dios independiente de los misioneros y de la iglesia verdadera. Oh mujer, grande es tu fe. Se ha hecho contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Clara Mercedes, esto es algo que podemos celebrar. Y podemos celebrarlo grandemente porque Dios nos ha dado la fe a nosotros para no tener que ser judíos.
Tenemos el privilegio de celebrar, ¿viste? Los Los globos. globos, gracias por los globos, Johnny. Porque estamos celebrando que ya no tenemos que hacernos judíos, sino que como gentiles podemos recibir la salvación. Y esto se lo tuvo que enseñar la mujer a Jesús. Ciro Fenicia, la mujer libanesa. Y esta mujer te enseña a ti y me enseña a mí. ¿Tú estás dispuesta a aprender, Clara Mercedes? Estoy dispuesta. Yo te estoy preguntando, Clara Mercedes. Yo te estoy respondiendo, Johnny Ramírez. En el nombre del Señor, En el nombre del Señor. los invitamos a todos a seguir estas enseñanzas. Amén. Amén. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias.